Bien, muy buenas noches con todos. El día de hoy nos dará el acompañamiento el ingeniero Rodrigo Guerrero, ¿sí? Le damos la bienvenida y empezaríamos con la capacitación del día de hoy. Bien, empecemos realizando un recuento, ¿sí? De las actividades, ¿sí? O los temas que vimos el día de ayer, ¿sí? El día de ayer hablábamos del sistema de suspensión, ¿sí? De los tipos, de la clasificación de la suspensión, ¿sí? Con el fin de de ver los componentes, ¿sí? Entender su funcionamiento para posteriormente realizar el mantenimiento de estos elementos, ¿sí? Esto también, la teoría que habíamos visto el día de ayer, nos ayuda a poder un poco focalizar los conceptos y de esta manera tener una noción más clara de qué elementos, ¿sí? Intervienen en la suspensión, ¿sí? Para detallar si nuestro sistema tiene algún tipo de avería, ¿sí? Entonces podemos saber cuál fue su causa y su efecto, ¿sí? Bien, ayer hablábamos de la suspensión que es más común, ¿sí? La McPherson, ¿sí? Que es la que se utiliza hoy en día. Este tipo de suspensión, si bien es cierto, ocupa muy poco espacio, ¿sí? La desventaja es que se puede utilizar en vehículos de no más de cierto peso, ¿sí? Es para vehículos netamente livianos, ¿sí? Y nos proporciona mayor confort y mayor seguridad, ¿sí? A este sistema intervienen auxiliares para este sistema, ¿sí? Ya sea controles de estabilidad, ¿sí? Hidroneumáticos o neumáticos, ¿sí? Tienen el mismo principio que un sistema convencional, pero se adicionan sistemas auxiliares que lo que permiten es justamente elevar la seguridad del vehículo, así como elevar el, la conductividad, ¿sí? O la dirección del vehículo, ¿sí? Bien, una vez realizado el recuento, ¿sí? De lo que habíamos estado tratando el día de ayer, vamos a iniciar con la capacitación de hoy, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar un poco de los neumáticos, ¿sí? Y ya ingresar más a detalle al sistema de dirección, ¿sí? A ver las cualidades o componentes que éste tiene, ¿sí? Lo que nos permite sus sistemas auxiliares, ¿sí? Para que tengamos mayor noción en cuanto realicemos nosotros un mantenimiento de estos sistemas. Bien, le doy paso a mi compañero para que inicie con la capacitación de hoy. Listo, muy buenas noches. Pues bien, en efecto, como nos mencionaba el compañero, veremos un poco de lo que tiene que ver con los neumáticos y el sistema de dirección, siendo estos dos sistemas, bueno, siendo uno el sistema bastante importante y el otro un elemento de igual manera esencial en el vehículo, ¿no? Pues denme un minuto y les ayudo compartiendo la pantalla. Bien. Comencemos con la presentación. Bien, hablemos un poco de los neumáticos. Listo. Aquí contamos con unas pequeñas imágenes, unas ilustraciones de lo que son los neumáticos y en qué tipo de vehículos pueden ir, ¿no? Como vemos aquí, tenemos en la parte de algún tráiler, ¿no? Son llantas bastante robustas, bastante grandes, por el mismo hecho de que van a tener una carga, ¿no? Y de igual manera, en vehículos livianos, vehículos más pequeños, contamos con lo que sería el neumático más pequeño, más adaptable al tipo de vehículo. Pero de igual manera, siendo los dos, o teniendo la misma, los mismos componentes, ¿no? Y además, contando con las mismas características. Pues bien, veamos un poquito más. Aquí nos dice un poco de lo que es el concepto del neumático. Vamos a leer el primer punto, que nos dice que la rueda está en contacto con el camino de rodadura, en el que se apoya la estructura a través de la suspensión y que realiza con su giro el desplazamiento por carretera.
Pues bien, aquí nos hace un pequeño punto, un pequeño paréntesis acerca de la intervención de la suspensión, que conjuntamente con el neumático va a hacer que este sistema funcione mejor o funcione de la mejor manera posible, ¿no? Por el mismo hecho de que la rueda está en contacto con la irregularidad que va a tener el camino. Bien, tenemos otro punto que es acerca de la ayuda de la amortiguación del vehículo gracias al aire o la presión. A la presión, perdón, que contiene el neumático. Pues bien, sabemos que el neumático es un elemento que contiene aire en su interior por el motivo de que esto nos va a ayudar, ¿no? Para que el neumático, se puede decir en otras palabras, esté inflado, ¿no? Nos va a ayudar bastante en este punto. Bien. Aquí vemos unas pequeñas características, ¿no? Acerca del agarre, que nos dice que es la capacidad de adherencia del neumático a un terreno. Pues bien, sabemos que en este punto vale recalcar también sobre el neumático, el labrado que va a tener el mismo, ¿no? Ya que estos pequeños surcos que va a tener nos va a ayudar para la mejor adherencia del mismo a cualquier terreno que el vehículo se esté dirigiendo. Bien, tenemos otro punto importante que es el confort, que nos dice que aquel que no hace ruido es capaz de mitigar el mismo ruido de la rodadura. Pues bien, sabemos que un neumático, una llanta, que cuente con todas las características adecuadas, ¿no? Para su funcionamiento, entonces nos va a brindar un confort óptimo, ¿no? Como aquí nos dice, el aspecto del ruido dentro de la cabina del vehículo. Bien, veamos otro punto que es la duración. Pues bien, aquí corre algunos aspectos, algunos factores que nos va a ayudar para la duración del neumático, ¿no? Aquí nos da unos pequeños puntos, ¿no? Acerca de los tipos de conducción, presión del neumático, los tipos de superficies, el estado del vehículo y el tipo del vehículo. Bien, hablemos un poquito de lo que es el tipo de conducción, pues aquí sabemos que, o tenemos una idea de lo que es para un estilo de conducción, ¿no? Sabemos que si es un tipo de conducción, digamos, más deportivo o enfocado a este ámbito, entonces la vida útil de los neumáticos se va a desgastar un poco más, ¿no? Por el mismo hecho de estar en este tipo de actividad, se puede decir, ¿no? Además, también tiene que ver el tipo de carretera por donde vaya. Bien, aquí tenemos otro punto que es la presión del neumático, que aquí hay que hacer un pequeño punto sobre la correcta presión que va a tener el mismo, ya que si vamos a circular con una presión diferente a la que es recomendada, va a reducir la duración del neumático, ¿no? Entonces, por eso es importante tener este nivel o que el nivel sea correcto. Bien, tenemos también los tipos de superficies. Como sabemos, no es lo mismo manejar en un tipo de carretera, se puede decir, totalmente liso, totalmente llano, a un terreno que sea más rocoso, ¿no? Entonces, aquí influye también mucho el tipo de la superficie, porque va a haber más desgaste y por ende va a bajar el tiempo que dure el neumático. Bien, aquí tenemos otro punto, es el estado del vehículo. Pues el estado del vehículo, esto nos hace un poco más enfoque sobre cómo está montado la suspensión un poco, ¿no? Como en otro aspecto, como decía, la geometría que tenga estos elementos enfocados a la suspensión, ya que si sabemos bien que si un elemento como los amortiguadores, en este caso, están un poco descentrados, se podría decir en esos términos, el neumático va a sufrir de igual manera con un poco de desgaste, ¿no? Bien, aquí también tenemos otro aspecto que es el tipo de vehículo. Vamos a recalcar
acerca de los vehículos livianos y de igual manera los vehículos pesados, ¿no? Los vehículos livianos van a tener un poco más de, bueno, la llanta, bueno, en este caso el neumático no va a tener tanto desgaste a comparación de un vehículo pesado, ¿no? Que va a contar con otras características que van a influir mucho en este aspecto. Bien. Aquí tenemos otros dos puntos también importantes, que es la durabilidad, que nos dice que es un margen de seguridad con el que el neumático, bueno, da infinidad de vueltas a lo largo de su vida útil. Aquí nos hace ver también un poco, o nos hace recalcar acerca de los materiales con los que fueron construidos el neumático, ¿no? Y además como uno, como en este caso, como dueño, vaya a ir progresivamente desgastando o dándole uso al neumático. Bien, tenemos otro punto que nos dice resistencia a la rodadura, que es entendida como la fuerza que se debe aplicar para que el neumático ruede. Aquí va un poquito más enfocado acerca de la fuerza al momento de arrancar o el mismo hecho del vehículo cuando se está desplazando. De igual manera va a haber un poco de desgaste. Hay que tomar un poquito en cuenta estos aspectos. Pues bien, ya hemos hablado un poco de las características que debe tener el neumático en sí. Bien, aquí contamos con algunos elementos que básicamente no son muchos. Entonces tenemos lo que es la cubierta, que es la parte del caucho, ¿no? La parte exterior. Y contamos con lo que es la llanta, la parte interior, la parte metálica, se puede decir, y el elemento también base, que es el aire que va a estar dentro de las cámaras del mismo. Pues bien, veamos o revisemos un poco más lo que es estos elementos. Ok, aquí contamos lo que son con las partes de la cubierta. Aquí tenemos la banda de la rodadura. Aquí tenemos unos pequeños surcos de lo que les decía, que también son conocidos como el labrado, ¿no? El labrado del neumático. Bien, aquí tenemos otros elementos que son las zonas textiles, que ya les voy a indicar más o menos cuáles son para que tengan una idea, ¿no? Son como unas mallitas que tienen en la parte de aquí adentro. Tenemos lo que es el hombro, la carcasa del neumático y el talón, la parte de aquí, la parte final. Y los flancos, los laterales del neumático. Bien. Aquí tenemos unas ilustraciones de lo que es el labrado de un neumático, en este caso un labrado nuevo, de un neumático nuevo, ¿no? Vale la redundancia. Y aquí ya tenemos un labrado ya más desgastado, un neumático más desgastado, ¿no? Aquí tomamos en cuenta también, a veces no hacemos caso omiso a las recomendaciones de no tener, en este caso, llantas lisas, ¿no? Entonces a veces se rueda o se da el deslizamiento con este tipo de neumáticos en este estado y podemos recurrir o se puede recurrir a algún tipo de accidente, ¿no? Entonces es muy importante el labrado del neumático, ya que como les mencionaba, nos va a dar mejor adherencia al terreno por el que se vaya. Entonces es un aspecto muy importante. Bien, pues si bien sabemos el labrado y es importante para la adherencia a los terrenos, también se los puede medir, ¿no? Aquí tenemos una ilustración de un tipo de calibrador digital, se lo puede llamar así, ¿no? En donde vamos a ver con un elemento que es como un profundímetro para saber el estado o la tolerancia que debe tener el labrado, ¿no? De igual manera, aquí tenemos otro elemento que es un calibrador convencional o un pie de rey. De igual manera cuenta con una regleta de profundímetro para saber la tolerancia del mismo. Bien. Ok, aquí tenemos un pequeño punto que nos dice que el labrado no debe ser menor a 1,6 milímetros en el caso de vehículos pequeños y 2 milímetros para los vehículos pesados. Pues bien, esas serían las dimensiones o tolerancia
que se debe manejar en este tipo de labrado del neumático. Ok, continuemos. Bien, aquí tenemos lo que es el tipo de cubiertas. Nos dice que es la forma en la que disponen las zonas textiles entre la carcasa y la banda de rodadura. Define el tipo de cubierta del neumático. Pues bien sabemos, el neumático consta con algunos elementos y entre estos tenemos las cubiertas, que no son más que unas pequeñas mallas que encontramos dentro del neumático, que ya les voy a enseñar. Y bien, esta disposición de lonas lo podemos encontrar en este tipo de posición, la cubierta radial, como indica sus flechas, o la cubierta diagonal, es como que se estuvieran extendiendo hacia los laterales o hacia los costados. Ok, miren, aquí está una ilustración para que se den un poco más la idea de lo que es este tipo de cubiertas, ¿no? No sé si se habrán dado cuenta, a veces hay neumáticos que ya están demasiado desgastados, ¿no? Y se van a encontrar un tipo de como malla, una malla metálica, que ya se va a ver en el exterior. Eso significa ya que el neumático ya está totalmente desgastado, ya no sirve. Entonces, vale la pena volver a comprar otro en este caso. Bien, vamos a ver lo que serán las cubiertas con o sin cámara. En este caso, cuando vamos a hablar de un neumático, entonces una parte interna, una parte de adentro, va a contar con un pequeño, se podría decir, con una cubierta, ¿no? Como la vemos aquí. ¿Qué nos dice aquí? Antes existía una pequeña cámara intermedia entre los neumáticos, ¿no? Como les mencionaba, encargada de retener aire. Y en la actualidad, y debido a la mejor o mayor facilidad de montaje y desmontaje, haya menor probabilidad de pinchazos. Entonces, debido a esto, se da o no se da este tipo de cámara en la parte interior. ¿Ok? Bien. Vamos a ver un poco de la identificación y marcaje de los neumáticos. Aquí, cuando se trata de alguna identificación o de algunas siglas, ¿no? Entonces va a haber algunos códigos, ¿no? Se podría decir, como nos dice aquí, códigos internacionales elaborados por organismos como la ETRTO, European Tire and Rim Technical Organization, ¿no? O de igual manera, Tire and Rim Association, TRA, para designar a los neumáticos de la rueda de los vehículos. Como les decía, son unas pequeñas siglas formadas por estos organismos. Pues bien, aquí nos va a dar diferentes tipos de información cuando nos vamos a referir a estos neumáticos, como las dimensiones, el fabricante, entre otras características que vamos a ver a continuación. Bien, aquí tenemos las características que les mencionaba. Aquí tenemos lo que es el tipo de cubierta radial más o menos, ¿no? En este tipo de neumático, ¿no? Se le representa con una letra R. Vamos a tener un diámetro nominal de la llanta que va a estar junto a esta letra. Aquí vale destacar también que cuando nos refiramos a este tipo de números, van a estar en pulgadas, ¿no? Entonces este 15 va a estar en pulgadas. Ok, de aquí de igual manera vamos a tener lo que es el ancho de llanta en milímetros, ¿no? Aquí nos dice que son 215 milímetros de ancho. Esta P es destinada para los pasajeros, pues bien sabemos también que hay otros elementos o otro tipo de código para este tipo de letra, ¿no? Como aquí les quiero hacer ver que la P es para un vehículo de pasajeros, el T para un camión ligero, ST para tráiler especial, o T un uso temporal, ¿no? Entonces, este tipo de código es para esta nomenclatura. De igual manera, contamos con el diseño
en el neumático, cuenta con un diseño, ¿no? A diferencia de la marca del fabricante, que va a estar también en un lado o en un costado. Hay neumáticos también que nos informan o nos dan algún dato acerca de la presión que debe tener, acerca de la carga máxima admitida. Aquí nos dice que son 545 kilos, un poco más de media tonelada. Entonces ya tenemos una idea del peso que va a poder soportar. De igual manera tenemos otros puntos aquí como el material, la marca del fabricante que les estaba diciendo, y el número de identificación, ¿no? O un código DOT que va a tener en la parte de aquí. Correcto. Esos son unos pequeños puntos para que tengan en cuenta acerca de la nomenclatura del neumático, ¿no? Ok. Muy bien, vamos a hablar acerca de la llanta y el disco, ¿no? Nos dice que la llanta es la estructura, el soporte de la rueda, a través de la cual se transmite movimiento circular de la misma. Pues aquí vemos, ¿no? Vemos el disco interior. Entonces vamos a tener la válvula, donde nos va a permitir el llenado de aire. Vamos a ver lo que es la llanta en sí, la parte metálica se le puede decir, y la cubierta que ya estábamos hablando, dando unos pequeños aspectos de este diseño. Bien, veamos lo que es el perfil de la llanta, la parte metálica, ¿no? El perfil de la llanta se debe acoplar exactamente al perfil de la cubierta para conseguir por medio de los talones, que ya les indiqué en la ilustración anterior, que la unión se realice de forma perfecta y evitar que el aire que contiene la rueda se pueda escapar, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no?, un poco de lo que es este perfil, ¿no? No sé, algunas veces ustedes se pueden haber dado cuenta de cómo es este tipo de perfil. Uno de los elementos que son las pestañas, los asientos del talón, donde va a ir el neumático en sí. La pestaña del otro lado contrario. Y vamos a tener el agujero para la válvula, ¿no? En este caso para llenado de aire. Okay. Aquí vemos un poquito de lo que es las terminologías de la llanta. Un 4H por 16 significa que la llanta tiene 4 pulgadas de ancho. Aquí vale resaltar un poco acerca de la pulgada, que tiene 2,54 centímetros, en el caso de multiplicarlo por el número que tenemos aquí. Ok, una altura, según la tabla de dimensiones H en milímetros, ¿no? Debemos referirnos un poco en una tabla para contar con esta terminología. Bien, aquí tenemos lo que es la medida de la llanta. Tenemos el ancho, en sí ya va a ir la llanta, el disco, que va a ir en la parte interna, el diámetro nominal y la altura de la pestaña, ¿no? La altura de la pestaña de la llanta. Ok. Pues bien, como les mencionaba, no es lo mismo un tipo de neumático para un vehículo pequeño que un tipo de neumático para un vehículo pesado, ¿no? Un vehículo de carga. Entonces vamos a ver un poco lo que es las ruedas para vehículos industriales, como camiones, furgonetas y maquinaria de construcción. Una de las exigencias, uno de los aspectos que nos dan para este tipo de neumáticos sería disponer de elevada resistencia y gran duración. Por el mismo hecho de llevar o ser un vehículo de cargas, nos exige estos puntos. De igual manera, cuidar con la planitud y desgaste excesivo de la cubierta. Ok. Bien, vamos a hablar acerca de la presión de inflado. Aquí hay unas pequeñas ilustraciones acerca de cómo está inflado, ¿no? Aquí vemos que la presión baja, ¿no? Nos va a hacer que se desplace un poquito, ¿no? Entonces, el neumático como que va a tener un poco de unas pequeñas ovalaciones en la parte exterior, ¿no? En cambio, si va a estar a presión muy alta, se puede ver a simple vista cómo el neumático va a estar con un exceso de aire en la parte interior. Esto es perjudicial. Y bien, aquí tenemos lo que es la presión correcta de cómo va a ir la presión adentro del neumático, ¿no?
totalmente que la base de la llanta, perdón, del neumático, esté totalmente bien con la superficie, ¿no? Se puede decir en una planitud correcta. Bien. Veamos un poco de las precauciones del montaje y desmontaje de las ruedas. Tenemos un punto aquí, las acciones como montar o desmontar una rueda, se debe guardar determinadas precauciones para evitar accidentes por el mismo hecho de usar herramientas de trabajo, ¿no? Esto también viene un poco de la mano con lo que hablábamos las anteriores clases, ¿no? Acerca igual del uso de equipos de protección personal y otros elementos que nos van a ayudar para conservar nuestra integridad. Correcto. Aquí vemos un poco el cambio de la rueda, si fuera necesario, ya si contáramos ya con el desgaste en un tipo de neumático, ¿no? Ok. También la postura es otro aspecto importante a cuidar si vamos a cargar o a elevar un tipo de elemento pesado, siendo este el caso una llanta, ¿no? Pues hacerlo de la mejor manera. Como vemos en la ilustración, la espalda va a estar totalmente recta y la fuerza la haríamos con las piernas. A comparación de la otra ilustración que aquí lo está alzando ahí, aquí se ve afectada lo que es la espalda, la columna, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que hay que tratar de evitar. Y bien, hablemos un poco también del cambio de neumático, que aquí vamos a hacer una pequeña generalidad, porque posteriormente ya hablaremos un poco más a fondo acerca de estos aspectos que van a llevar al cambio de neumático. Pues bien, aquí vemos una máquina para hacer el cambio, ¿no? Entonces quiero que vean un poco de lo que es sus elementos, como la rueda en sí, el soporte. Vamos a tener todo lo que es una bancada o el soporte mismo de la máquina, los pedales de accionamiento, el cabezal de giro y las uñas de extracción para que pueda salir el neumático de mejor manera. Bien, vamos a ver unos puntos importantes acerca de la rotación de los neumáticos, ¿no? Nos dice que es vital para lograr un desgaste parejo y una larga vida de la banda de rodamiento, además de rotar los neumáticos en intervalos recomendados por el fabricante. Okay. Vemos una de lo que es la rotación cruzada, ¿no? O rotación transversal, que nos proporciona mejores resultados y puede desarrollarse en cualquier vehículo de tracción delantera o posterior equipado con 4 neumáticos. Bien, aquí vemos una pequeña ilustración de los 4 neumáticos en donde podríamos hacer el cambio, ¿no? En este caso, la rueda está posterior, la rueda posterior derecha, sería en la parte de adelante en forma de cruz, y de igual manera con la rueda posterior izquierda, ¿no? Sería en la parte de adelante. Ok, eso es para que haya un desgaste parejo, ¿no? De los cuatro neumáticos. Bien, también tendríamos otro tipo de rotación, que es en línea recta, que nos dice que este método de rotación simplemente cambia las ruedas de adelante hacia atrás y viceversa. Bien, aquí tenemos, es un poco más sencillo este tipo de cambio, ¿no? Las ruedas que están en la parte delantera serían en la parte de atrás y las posteriores, de igual manera, en la parte de adelante. Ok. Contamos lo que es la rotación de 5 neumáticos. Bueno, esto es en el caso de que se tenga, por ejemplo, un neumático de repuesto, como nos dice el enunciado, y se desea incluir en el proceso de rotación. El procedimiento correcto es utilizar el diagrama de rotación correspondiente a los 4 neumáticos, pero colocando el neumático de repuesto en la parte posterior derecha. Bien, aquí contamos con una pequeña ilustración, como nos decía. Entonces debemos hacer como que tuviéramos un tipo de rotación de 4 neumáticos normal, pero la diferencia que el neumático nuevo, en este caso el neumático de repuesto, vaya en la parte posterior derecha de aquí, ¿no? Y sería normalmente lo que es el cambio o rotación de las llantas. Muy bien. No sé si hasta el momento existe algún tipo de pregunta, algún tipo de duda que se puedan aclarar.
Pues bien, entonces continuemos. Bien, aquí vamos a ver un poco del sistema de dirección, que le doy la palabra a mi compañero para que les pueda explicar un poco mejor. Bien. Buenas noches con las personas que se acabaron de integrar, ¿sí? Un poco estábamos hablando de los neumáticos, ¿sí? Las características que tienen estos elementos, ¿sí? Y ahora vamos a entrar a un nuevo sistema, ¿sí? Que es el sistema de dirección, ¿sí? Es que el sistema que nos permite, ¿sí? Proporcionar la dirección, ¿sí? Hacia donde nosotros querramos ir en el vehículo, ¿sí? Bien, ya habíamos hablado un poco de las generalidades, ¿sí? De la semana pasada de este sistema. Bien, pero ahora vamos ya a hablar de las características, componentes que tiene este sistema, ¿sí? Bien, su funcionamiento, ¿sí? Como les decía, es el encargado de guiar el automóvil sobre el camino por el cual transita a voluntad del conductor, ¿sí? En este caso. Obviamente que hay evolución de este sistema, ¿sí? Hoy en día existen vehículos autónomos, ¿sí? Que se dirigen de manera autónoma, ¿sí? Gestionado por una computadora y sensores que envían la información hacia la computadora para que éste pueda avanzar o dirigir el vehículo, ¿sí? Bien, la dirección convierte el movimiento de giro que el conductor da al volante, ¿sí? En orientación, ¿sí? Para las ruedas directrices del vehículo. Como tenemos en la imagen de la derecha, ¿sí? Aquí tenemos el volante, ¿sí? La columna de dirección. Entonces, cuando nosotros realicemos el giro hacia la derecha o izquierda, ¿sí? Entonces los neumáticos realizarían el giro hacia la derecha o izquierda, ¿sí? Ya vamos a analizar estos componentes, ¿sí? Y los ángulos de giro que tienen. ¿Sí? Bien. Iniciemos desde la parte superior, ¿sí? En el habitáculo del vehículo, ¿sí? Vamos a iniciar desde el conductor. Bien, es, es aquí, ¿sí? Es este elemento el que permite que nosotros direccionemos el vehículo, ¿verdad? Tenemos el volante, ¿sí? Muchos de estos componentes pueden alterar su posición, ¿sí? Podemos bajarles, ¿sí? O subirles de acuerdo a la comodidad, ¿sí? O altura del conductor, ¿sí? Luego de este elemento, ¿sí? Tenemos la columna de dirección. Hoy en día, ¿sí? Estas columnas de dirección son deformables, ¿sí? Tenemos estos elementos que permiten que esta columna, al momento de generar un impacto en el vehículo, ¿sí? Se pueda deformar. Lo que no sucedía en columnas de dirección rígidas, que eran las que se usaban en vehículos mucho más antiguos, ¿sí? Estos vehículos, y era una de las principales causas de muerte porque al impactar nuestro vehículo, ¿sí? Todo este elemento, ¿sí? Chocaba o se estrellaba contra el conductor, ¿verdad? Entonces, mediante estudios, ¿sí? Se realizó y más bien ya se implementó como norma de seguridad que la columna de dirección de cualquier vehículo, ¿sí? Debe ser de tipo deformable, ¿sí? Como lo vemos aquí. Entonces, estas articulaciones que tiene la columna de dirección, lo que permiten es que este elemento, por ejemplo, vaya hacia un lado, este hacia otro y este hacia otro, ¿sí? Y ya no tendríamos una tensión rígida hacia el conductor al momento de que éste sufra algún tipo de accidente, ¿sí? Luego de este elemento tenemos los mecanismos de dirección, ¿sí? En este tipo de mecanismos ya intervienen, pueden ser asistidos o manuales, ¿sí?
es quien recibe el movimiento direccional giratorio desde la columna de dirección. ¿Sí? Entre los mecanismos más comunes, como les decía, está la caja de dirección con bolas recirculantes, ¿sí? Y la caja de dirección con tornillos sin fin, o caja de dirección con husillo. Sí, ya vamos a ver cada una de estas cajas, ¿sí? Para que tengan un mejor entendimiento de este tipo de este tipo de dirección, ¿sí? Bien, entonces es el mecanismo que nos permite netamente transmitir la dirección de la columna hacia las ruedas. Bien, luego, sí, aquí tenemos el mecanismo de dirección, ¿sí? Y aquí tenemos unos brazos, ¿sí? Y terminales. Entonces ya vamos a ver. Por ejemplo, el brazo de dirección, si es todo este elemento, ¿sí? Solo este elemento, desde aquí hasta aquí, es el brazo de dirección, ¿sí? Luego ya tenemos el terminal de la dirección, que es este otro elemento, ¿sí? Entonces un brazo de dirección son barras de accionamiento, ¿sí? Regulables en su longitud, porque aquí tenemos, no sé si se logra apreciar, pero aquí tenemos un tornillo, ¿sí? Que nos permite realizar la regulación de la longitud de este elemento. ¿Sí? Con esto, obviamente, lo que hacemos es una alineación, ¿sí? O procedemos a alinear este tipo de elementos. Bien, netamente este elemento ya entregaría por el terminal de dirección hacia las ruedas el movimiento que nosotros realicemos en el volante, ¿verdad? Aquí tenemos los distintos tipos de terminales de dirección, ¿sí? Que es el último elemento, el que vemos aquí, es un terminal de dirección, ¿sí? Hay de distintos tipos, de distinta longitud, ya dependerá del vehículo que estemos revisando, ¿sí? Este elemento articulado es el encargado de transmitir el movimiento a la cremallera, de la cremallera, perdón, hacia el extremo que esté conectado al muñón de la rueda, ¿sí? Entonces aquí tenemos este tipo de elementos, como vemos también es un elemento enroscable, ¿sí? Que puede aumentar o disminuir su longitud, ¿sí? Hay ciertos de terminales, ¿sí? Hay unos que son así como los de la derecha, son cerrados, ¿sí? No podemos ingresar ningún tipo de lubricante, ¿sí? A menos que este, por ejemplo, sea grasa líquida, ¿sí? Como sabemos, debemos usar grasa líquida en base de silicón para que no afecte, ¿sí? Los componentes como guardapolvos, ¿sí? O cauchos que estén en este sistema. Acá tenemos otro tipo, el cual sí nos permite, por medio de este elemento, realizar un engrasado de este elemento, ¿sí? Bien. Tenemos distintos tipos, como les decía, ¿sí? Ya depende y más que todo de la evolución que se ha dado hasta hoy en sí. Tenemos direcciones mecánicas y direcciones mecánicas pero asistidas, ¿sí? Lo que permite una dirección asistida es que nuestra fuerza, ¿sí? Que realicemos en el volante sea mínima para que se realice el giro o movimiento de los neumáticos. Bien, aquí tenemos direcciones mecánicas, ¿sí? Este tipo de direcciones utilizan un mecanismo de tipo mecánico para su funcionamiento, entre las cuales podemos tener, ¿sí? Vamos a ver de la del tornillo sin fin, ¿sí? Y otras más. Aquí, por ejemplo, tenemos por cremallera la imagen de la derecha. Como vemos, simplemente la barra de dirección, ¿sí? Lo que tiene son estos pequeños uniones y nosotros realizamos el giro y va a ir de derecha hacia izquierda, ¿sí? Acá tenemos otro tipo, ¿sí? Desde el tornillo sin fin y un brazo Pitman, ¿sí? Entonces vamos a analizar un poco más este tipo de mecanismos. Bien, iniciemos con el mecanismo de dirección de cremallera, ¿sí? Esta dirección se caracteriza por la sencillez de su mecanismo desmultiplicando, ¿sí? Y su simplicidad de montaje. Como vemos, ¿sí? Si bien es cierto, es muy simple, ¿sí? Es la imagen de la derecha, ¿sí? No es muy compleja, ¿sí? Y lo que hace es, por medio de estos dos elementos, ¿sí? Del piñón, ambos piñones,
¿sí? Gira la dirección hacia la derecha o izquierda, ¿sí? Nos dice que debido a su presión en el desplazamiento angular de las ruedas se utiliza mucho en vehículos livianos, ¿sí? ¿Por qué en vehículos livianos? Sí, y más que todo de motor y tracción delantera. Porque este tipo de cremalleras, si bien es cierto, es muy simple, ¿sí? Pero si nuestro vehículo, por ejemplo, tuviera mucho peso en neumático, ¿sí? O tendría una fuerza opuesta muy pesada, ¿sí? Este elemento sí sufriría mayor desgaste, ¿sí? Al ser dos elementos netamente metálicos que están trabajando, ¿sí? Obviamente el desgaste sería mucho mayor cuando tengamos una fuerza de tensión mucho más, una fuerza de tensión elevada en las ruedas, ¿sí? Entonces aquí tenemos una imagen donde podemos ver el volante, la columna, ¿sí? El piñón, ¿sí? La cremallera y el brazo de dirección, ¿sí? Aquí la rueda que va a girar. Bien, sigamos. Luego de este tipo de elemento, sí, surgió la caja de dirección mediante bolas recirculantes, ¿sí? Lo único de diferente que tiene con un tornillo sin fin, perdón, es que aquí, como podemos ver, tenemos unas pequeñas bolitas metálicas, así como eh, para que tengan una idea, ¿no? Es unas bolitas como cualquier, se me fue la palabra, bueno, permítame, sí. Este mecanismo consiste en intercalar una hilera de bolas entre el tornillo sin fin y una tuerca. Sí, más o menos para que nos demos idea, es como un rulimán, ¿sí? Tiene ese tipo de principio, ¿sí? Ya. Como vemos, dispone de una cremallera exterior y transmite el movimiento a un secador dentado, ¿sí? Entonces, mientras nosotros, si realizamos el giro, sea a la derecha o a la izquierda, lo que va a hacer es simplemente por medio de este tipo de sector, ¿sí? Aquí vemos unos dientes, ¿sí? Entonces, si nosotros giramos hacia la derecha, obviamente este elemento girará hacia arriba. Lo mismo sucederá cuando giremos a la izquierda, girará hacia abajo y dará o enviará el movimiento hacia el brazo de dirección. ¿Sí? Bien, permítame. Bien, un poco para aclarar, ¿sí? El elemento que les decía que podemos comparar, si bien es cierto, le llamamos rulimán, ¿sí? Estos elementos, su nombre técnico en verdad es rodamiento, ¿sí? Es muy importante conocer un poco estos elementos, ¿sí? Es rodamiento el nombre técnico, que tiene este tipo de elementos de bolitas metálicas, ¿no? Se basa en ese principio para realizar el giro. Ya. Aquí tenemos, como les decía, similar, ¿sí? Es una caja de dirección por tornillo sin fin y segmento, ¿sí? Entonces, como vemos, tenemos una especie de tornillo en el brazo de dirección, ¿sí? Y aquí tenemos un elemento, ¿sí? Con pequeños dientes. Entonces, lo que hacemos es cuando nosotros giramos la columna de dirección, ¿sí? Este elemento va a mover todo este elemento, este segmento de dientes, ¿sí? Opinión hacia abajo, y si giramos hacia el otro lado en sentido opuesto, hacia arriba, ¿sí? No tiene mucha tampoco complejidad, ¿sí? Ahora, a estos tres tipos de cajas de dirección, ¿sí? Se les, con la evolución del diseño automotriz, ¿sí? Se les creó, ¿sí? O se les proporcionó de una asistencia, ya sea hidráulica o electrónica, ¿sí? Para que el esfuerzo del conductor sea mínimo, ¿sí? Bien, iniciemos con una asistencia hidráulica, que es la que hoy en día, ¿sí? Mayormente es usada, ¿sí?
Bien, la propia caja de cremallera constituye un cilindro hidráulico de asistencia con dos cámaras y la cremallera incorpora el pistón con un émbolo de doble efecto, ¿sí? ¿Qué nos dice con esto? Émbolo de doble efecto. Entonces, que si nosotros, ¿sí? Ya voy a explicarles mejor con un gráfico, ¿sí? Pero para que tengan una idea, si nosotros, por ejemplo, en una gata, ¿sí? Hidráulica, nosotros elevamos, lo que hacemos es pasar líquido hidráulico que empuje nuestra gata hidráulica hacia arriba, ¿verdad? Se basa en ese principio, si lo que hace es enviar fluido hidráulico hacia el lado que nosotros estemos girando, ¿sí? Sea a la derecha, y lo quita y lo pasa hacia el otro lado cuando nosotros giramos hacia la izquierda, ¿sí? Para tener una mejor idea, ¿sí? Aquí tenemos un volante, ¿sí? Entonces aquí tenemos la bomba hidráulica, ¿sí? El depósito, obviamente. Siempre tenemos que tener precaución y cuando realicemos nuestras inspecciones o nuestro mantenimiento, el nivel de líquido hidráulico siempre debe estar en máximo, ¿sí? Bien, cuando el nivel haya bajado será porque tenemos algún tipo de fuga en el sistema, ¿sí? Bien, aquí tenemos, como podemos ver, este tipo de dirección es por cremallera, ¿sí? Es, es de este tipo, ¿sí? De dirección. Entonces lo que hace, como vemos, tiene una entrada, ¿sí? Suministra del depósito. Entonces, iría desde aquí, del depósito, iría el fluido por la bomba que genera mayor presión al fluido, ¿sí? Ingresa, se queda aquí. Cuando nosotros realizamos el giro hacia la derecha, por ejemplo, o bueno, en este caso hacia la izquierda, ¿sí? Entonces lo que hace, como aquí una cremallera, sí, lo que hace es enviar el líquido hacia este lado, perdón, hacia este lado, ¿sí? Y quitar el líquido de este lado. Entonces nos da mayor presión para el giro. Con eso nosotros sentimos o realizamos menos esfuerzo, ¿sí? Al final de este elemento tenemos guardapolvos, ¿sí? Muchas de las veces los sellos o los empaques que van aquí, ¿sí? O rines, son los que sufren mayor desgaste y son elementos que debemos cambiar, ¿sí? Bien, ahora luego evolucionó un poco más el sistema de dirección, ¿sí? Hasta llegar a la asistencia electrónica, ¿sí? Es una de las últimas tipos de asistencias electrónicas en la evolución del automóvil, ¿sí? La acción de giro se produce mediante un mecanismo piñón-cremallera, ¿sí? Que al girar la fuerza del conductor sobre el volante se añade la acción de un motor eléctrico, ¿sí? Entonces este motor es quien nos proporciona una fuerza adicional al par, bueno, a la fuerza que nosotros realizamos en el volante, ¿sí? Aquí podemos ver que se realiza mediante un acoplamiento de tornillo sin fin, ¿sí? O rueda helicoidal, que lo acopla a la columna de dirección y suministra un cierto par. El par es la fuerza que suministra, ¿sí? Que aligera el esfuerzo del conductor. Bien, pero para asistirnos, ¿sí? Una dirección de tipo de asistencia electrónica, ¿sí? Ya no es netamente solo la asistencia electrónica, sino que ésta necesita, ¿sí? Conocer ciertos elementos, ¿sí? O ciertas condiciones en las que está el vehículo, ¿sí? Entonces es una unidad de control quien dirige el dispositivo de servoasistencia de la dirección, ¿sí? Entonces este elemento, ¿sí? Va a medir el par de fuerza que necesita ejercer sobre el volante, ¿sí? Y la posición angular del mismo, ¿sí? Va también con ayuda de los sensores de velocidad a tener este dato, ¿sí? Decide qué cantidad de par de fuerza debe suministrar al motor eléctrico, porque no es lo mismo, ¿sí? Que nosotros, estando yendo a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Tengamos que hacer un giro brusco, entonces nosotros a 100 kilómetros no necesitamos tanta fuerza, ¿sí? Para girar el volante, ¿sí? En cambio, si el vehículo está detenido, sí necesitamos mayor asistencia de este tipo de mecanismos. Entonces es por eso que
la ayuda, ¿sí? Este servomotor que ayuda en la dirección, al ser electrónico, necesita conocer, ¿sí? La velocidad del vehículo, ¿sí? Porque cuando el vehículo está a mayor velocidad, también tiene que un poco ponerse o tensar a la dirección, ¿sí? No necesitamos nosotros, estando yendo a más de 80 kilómetros por hora, una dirección demasiado blanda, porque podríamos generar un accidente, ¿sí? Entonces, toda esa información la administra la EQ o computadora del vehículo, ¿sí? Y quita o proporciona la asistencia de acuerdo a las condiciones en las que esté el vehículo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, ¿sí?, el diagrama de este tipo de asistencias. Bien, tenemos un volante, ¿sí?, la columna de dirección, ¿sí?, la regulación de la altura del volante o zona retráctil en el caso de colisión, ¿sí? Como les decía, en caso de colisión, aquí tenemos los elementos que van a doblarse o torcerse para que no exista presión hacia el conductor. El eje de crucetas, ¿sí? Aquí tenemos el motor eléctrico, ¿sí? El sensor de par de dirección. ¿Qué es un sensor de par de dirección? Es el sensor que mide la fuerza que se está aplicando, ¿sí?, en la dirección. Si sea a la derecha o a la izquierda, mide la fuerza que se está aplicando. El motor eléctrico, ¿sí? La unidad de control para la dirección asistida, ¿sí? Aquí tenemos la unidad que comanda este tipo de sistemas y la caja de dirección, ¿sí? Muy bien. Una vez que hemos visto los tipos y asistencias más básicas, ¿sí?, en la dirección de un vehículo, ¿sí?, vamos a entender un poco, ¿sí?, en posteriores clases vamos a hablar de alineación y balanceo, ¿sí? Pero vamos a identificar, ¿sí?, los ángulos que se deben alinear, ¿sí? ¿Por qué un vehículo, cuando nos dicen está mal alineado o está mal balanceado, a veces nos dicen, mira, este vehículo gira, ¿sí?, o se va, o tiene tendencia a irse hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? O muchas de las veces nos damos cuenta que el desgaste del neumático, ¿sí?, es irregular porque se desgasta mucho más la parte interna que la parte externa de los neumáticos, ¿sí? Si bien puede ser por falta de presión, como lo explicó mi compañero, sí, también tiene que ver mucho los ángulos en el sistema de dirección para entender la alineación y correcto balanceo de estos elementos, que también intervienen en su desgaste, ¿sí? Y más que intervenir en su desgaste, interviene en la seguridad de un vehículo, ¿sí? Bien, aquí podemos ver una imagen, ¿sí?, que el desplazamiento, ¿sí?, del neumático puede ser para todo sentido, ¿sí? Puede ser hacia adelante, hacia atrás, puede ser de derecha a izquierda, ¿sí? Puede ser hacia adentro o hacia afuera. Entonces, todos estos tipos de posiciones tienen un nombre, ¿sí? Y hoy día vamos a conocer cada uno de estos nombres. Bien, iniciemos. El camber, ¿sí?, o ángulo de caída, ¿sí?, tiene dos tipos de ángulos, ¿sí? Un camber positivo lo decimos cuando las llantas del vehículo, como vemos, tienen una tendencia a estar hacia afuera, ¿sí? Y cuando la tendencia es de que esté el neumático hacia adentro, ¿sí?, como que el vehículo estuviera como queriéndose acostar, ¿sí?, es un camber negativo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver la inclinación. Nuestro vehículo, por ejemplo, podemos ver que aquí, ¿sí?, si nosotros nos fijamos, tiene que estar la misma distancia, ¿sí?, y no tendría un camber cero totalmente, ¿sí?, o neutro, ¿sí? Pero si en cambio ya vemos la tendencia de que la rueda está hacia la derecha, está hacia adentro o está hacia afuera en la parte superior, ¿sí?, como podemos verlo aquí, aquí tenemos el brazo de dirección, el amortiguador, ¿sí? Si está hacia afuera es un camber positivo, si está hacia adentro un camber negativo, ¿sí? Luego de esto tenemos otro ángulo, ¿sí?, que es el caster, es un ángulo de avance en cambio, ¿sí? Entonces también tenemos una posición neutral, ¿sí?, que es la más adecuada. Si tenemos una posición, si está hacia adelante, positiva, y si está hacia atrás, negativa. Entonces tendríamos un avance positivo y negativo.
esta posición de caster, ¿sí? Es la que nos ayuda a que el volante regrese a su posición original, ¿sí? O a su posición para que el vehículo avance en línea recta, ¿sí? Entonces, ojo, cuando nuestro vehículo no está avanzando o no, más bien no regresa el volante a su posición original, sí podemos tener algún tipo de estos elementos o estos ángulos, ¿sí? que debemos corregir. Sí, ya explicaremos cómo se corrige y cuáles son las principales averías en un sistema de suspensión y dirección. Luego de esto, ¿sí? Podemos ver la inclinación, ¿sí? En este caso divergencia, si tenemos la tendencia del vehículo a que las ruedas estén ambas hacia afuera. Si lo vemos de frente, sí, las ruedas estarían hacia afuera. Este es del frente, así como vemos, esta rueda está hacia afuera y la de la derecha también está hacia afuera. A esto se le conoce como divergencia, ¿sí? Es una cota o ángulo de las ruedas delanteras que se va hacia adentro de manera que en una línea imaginaria se unirían unos metros por la parte superior, por la parte posterior del vehículo, ¿sí? Para entender un poco mejor. Si nosotros trazamos aquí la línea imaginaria, ¿sí? Iría hasta acá, ¿verdad? Igual, si nosotros trazamos una línea imaginaria, ¿sí? Perdón. Si nosotros trazamos la línea imaginaria, igual llegaría hasta acá, ¿sí? Entonces, al nosotros tener una línea imaginaria aquí, ¿sí? Permítame un momento. ¿Sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, esta línea y esta línea, ¿sí? Entonces, si nuestro vehículo, ¿sí? Hacia la parte posterior del vehículo, si trazamos unas líneas imaginarias y vemos que se unen, entonces sabemos que estamos hablando de divergencia, ¿sí? En cambio, si la línea, si generamos hacia una línea imaginaria de nuestra rueda, si hacia adelante, ¿sí? Y vemos que se unen, en cambio estamos en una situación de ángulo de convergencia, ¿sí? Entonces, divergencia si va hacia la parte posterior y convergencia si va hacia la parte frontal, ¿sí? Bien, continuemos. Una vez que nosotros hemos visto, perdón, una vez que nosotros hemos visto el nivel de los ángulos, ¿sí? Que tenemos como caster, camber, divergencia y convergencia, ¿sí? Vamos a comprender mucho mejor cómo se debe realizar la alineación y balanceo de nuestro vehículo, ¿sí? En el caso de realizar este tipo de mantenimiento preventivo, ¿sí? Entonces aquí tenemos una pequeña tabla, ¿sí? Donde nos proporciona los datos de tiempo por kilometraje para un mantenimiento preventivo, ¿sí? Entonces iniciemos. Nos dice que los intervalos, ¿sí? Para el líquido de la dirección hidráulica, ¿sí? Cada 10.000 kilómetros, nosotros debemos realizar una inspección, ¿sí? ¿Cómo se hace esta inspección? Es netamente de tipo visual, ¿sí? Como lo hacíamos en los frenos, ¿sí? Entonces vamos a revisar el depósito, la bomba en este caso, y las cañerías o ductos que van hacia el brazo de dirección cremallera, ¿sí? Entonces vamos a revisar todo este tipo de elementos, ¿sí? Como inspección. Pero cada 40.000 kilómetros, ¿sí? Esto de manera general, ¿sí? No estoy hablando de un vehículo en específico, ¿sí? Ya dependerá, como les decíamos, ¿sí? Muchas de las veces el fabricante puede recomendar cambiarlo a los 30.000 o dependiendo del tipo de líquido, ¿sí? Si este tiene si tiene mejores propiedades, ¿sí? En cuanto a su rendimiento químico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el fabricante puede decir, no, este vehículo, ¿sí? Con tal marca de producto, ¿sí? Puede realizar el cambio a los 60.000, a los 70.000, ¿sí?
Creo que exagero para los 100.000, sí, no sería lo más recomendable, ¿sí? Pero, por ejemplo, un estándar, como les digo, aquí estamos hablando de un curso, ¿sí? En el que estamos hablando de elementos de estándar, ¿sí? De componentes o de más bien de lubricantes que son estándar, ¿sí? No son para vehículos de alta gama, sino son normales. Entonces se lo debe realizar cada 40.000 kilómetros. Estos 40.000 kilómetros es como nosotros cuando realizamos el líquido de frenos, ¿sí? Un poco, el líquido de frenos, como sabemos, recordando un poco, si se lo hace cada 20.000 o cada 30.000 o hasta los 40.000 kilómetros, ¿sí? Esto porque el líquido está expuesto a elevadas temperaturas, ¿sí? Lo mismo sucede con un líquido de dirección hidráulica. ¿Por qué? Al estar este necesita el giro del motor, ¿sí? Para funcionar. Por ende, está cerca de una zona donde la temperatura es altamente, ¿sí? Elevada. Y por la presión a la que funciona, ¿sí? También surge cierto tipo de elevación de la temperatura, ¿sí? Por su función de presión, ¿sí? Que desgasta este tipo de líquido hidráulico, ¿sí? Donde también requerimos entonces realizar el cambio del mismo para evitar daños en otros elementos, porque además de realizar la asistencia, si la ayuda de fuerza al girar la rueda, también lubrica todos los elementos que están, o, que están sí, en la dirección, ¿sí? En el brazo de dirección. Bien, en cambio, en cuanto a la alineación, balanceo y rotación de neumáticos, ¿sí? Permítame, ya. En cuanto a la alineación, balanceo y rotación de los neumáticos, sí debemos realizar igual una revisión cada 10.000, 20.000, 30.000, ¿sí? Cada 10.000 kilómetros, ¿sí? Realizamos una simple revisión, ¿sí? O más bien, a ver, un poco para explicarles, ¿sí? Cada 10.000 kilómetros, ¿sí? El, nosotros debemos realizar, ¿sí? Una rotación de neumáticos, ¿sí? Cuando nosotros realizamos este tipo de rotación de neumáticos, obviamente debemos alinear y balancear, ¿sí? Se sugiere que sea a los 10.000 kilómetros para tener en óptimas condiciones los neumáticos, ¿sí? Entonces realizamos una rotación de neumáticos y enseguida una alineación y balanceo. Ya dependerá también del tipo de neumático, ¿sí? Como habíamos visto, tiene distintas características y soporta distintos pesos, pero también está hecho de distintos materiales, ¿sí? Hay unos neumáticos que obviamente pueden durar mucho más tiempo, ¿sí? Y por ejemplo tendríamos que realizarlo cada 20.000. Sí, como les digo, este tipo de manual, sí, de mantenimiento preventivo es netamente estándar, sí, no se refiere a una marca en específico. Sí, entonces si realizamos nosotros, como les digo, una rotación de neumáticos que aquí nos sugiere a los 10.000 kilómetros, también debemos realizar una alineación y un balanceo. Con esto proporcionamos mayor seguridad al vehículo porque van a estar las llantas con un desgaste igual en cada una, ¿sí? Entonces nosotros al momento de conducir, ¿sí? El vehículo tendrá mejor adherencia, mejora la suspensión, ¿sí? Y por ende optimizamos cada una de las piezas, ¿sí? O componentes que intervienen en este sistema. Bien, luego vamos a los terminales de dirección, brazos articulados y axiales. Sí, como vemos, los terminales tenían en ciertos casos para poder engrasar, otros no. ¿Sí? En el caso de nosotros, retirar estos tipos de elementos y realizar un engrasado de precaución en no usar grasa con base de petróleo. Sí, tratemos de usar grasa en base de silicón, que nos tiene mayor resistencia y mayores propiedades químicas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros realicemos la inspección de los terminales, ¿sí? Ya en la clase de mañana vamos a explicarles cómo se realiza cada uno de los procesos de inspección, ¿sí?
y cómo debemos realizar la inspección a ver si estos terminales ya tienen desgaste y deben ser cambiados, ¿sí? Aquí la inspección se sugiere realizarla a los 10.000 kilómetros, ¿sí? Cada 10.000 kilómetros, ¿sí? Según el manual, ya dependerá para distintos vehículos según el manual del fabricante. Bien. Deme un minuto. Ok. No sé si alguien tiene algún tipo de pregunta sobre los elementos que hemos tratado el día de hoy. Bien. Bien. Señor Gavilanes. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. A ver, entonces, como no hay preguntas, voy a hacer yo las preguntas ahora, ¿sí? Coménteme, ¿qué asistencia, qué tipo de asistencia teníamos en la dirección de un vehículo? Asistencia hidráulica, Ajá, eso. ¿Cuál más? electroasistida. Correcto, electrónica, ¿sí? Muy bien. No sé si usted ha tenido la oportunidad de realizar un cambio de líquido hidráulico. No, profe. Ya, muy bien. Entonces, un poco vamos a estar muy pendientes, ¿sí? Por cómo se realiza este cambio para que ya lo puedan ustedes hacer en sus vehículos o en el vehículo de algún familiar, ¿sí? Bien, muchas gracias. El señor Morejón, ¿sí? Sí, señor Morejón. Bueno, no sé qué pasó con el señor Morejón. Quería hablar con usted para lo del tema de la clave. Sí, ya gestionamos la clave con TICS, sí, con el Departamento de Tecnología del Instituto para poder proporcionarle su clave. A ver. El señor Gavilanes, sí. Yo le voy ahorita a enviar, sí, vamos a subirle al grupo su deber, sí, la tarea que nos envió al inicio, la nota de la evaluación y la nota del primer taller, sí, para que por favor nos ayude subiendo estas actividades al aula virtual, sí. Yo ahorita le envío por medio del WhatsApp, ¿sí? Para que pueda subir estas actividades. Ya, profe, listo. Profe, ¿puede repetir un momento? Sí, dígame, ¿qué pasó? Lo que acabo de decir recién. Ya, verás. Te iba así, tu clave y tu usuario
Ya te envío por el WhatsApp igual, sí. ¿No te llegó mismo el mensaje para que puedas modificar tu clave? Sí, ayer ya me llegó. Ya, ¿y aún no le modificas? No, todavía no he entrado a la página. Ya, verás, ahorita te voy a enviar la clave y el usuario, ¿sí? Para que tú puedas ingresar a la página, ¿sí? En tu caso, como me pasaron ya la clave, ya están subidos todas las actividades que ya hicimos, ¿sí? La actividad que te falta es el deber que quedó para el día viernes. Sí, esa actividad me parece que te falta. Entonces yo ya te envío por medio del WhatsApp igual ahorita. Sí, permítame unos minutos y ya les envío esa información para que puedan subir. ¿Sí? A ver. A ver, permítame un minuto, déjeme buscar la información y ya. Tal vez. Señor Morejón, bueno, usted aún no ingresa a la plataforma, ¿no? Ya. Voy a usar un poco su plataforma, así para un poco explicarles las actividades. Em, Permítame un minutito. Ok. A ver. Bien. No sé si ella pueden observar la pantalla. ¿Sí? Bien. En la pantalla, sí, este ya es su interacción que van a tener netamente con el aula virtual. ¿Sí? Aquí tenemos el curso. Cuando ustedes inicien sesión, les va a aparecer esta pantalla netamente. Sí, aquí tenemos un calendario. Aquí van a poder ver las actividades y aquí nos dice que el domingo teníamos un resumen, que el 10 tenemos un taller, ¿sí? Entonces aquí, por medio del calendario, podemos acceder, ¿sí?, mucho más rápido a las actividades, ¿sí? Entonces vamos a ir, sí, esa es una de las actividades. Luego tenemos una pantalla que nos dice eventos próximos, ¿sí? Aquí tenemos en cambio los eventos que van a venir, ¿sí? Tareas o talleres que se van a abrir, ¿sí? En cambio, en la mitad tenemos lo que dice mecánica básica, que es el curso en el que nosotros estamos, ¿sí? Permítame un minutito. Bien, ya. Las actividades en las que nosotros estamos, ¿sí? Por ejemplo, esta es la semana pasada, perdón, la primera semana, ¿sí? Entonces aquí nos dice definición y características del sistema EPB. Yo ya les voy a enviar los PDFs, como les digo, de las tareas, ¿sí? Ahí va a decir tarea 1 EPB. Entonces ese archivo van a venir acá, ¿sí? Y abren este link, ¿sí? O esta parte y suben el archivo, ¿sí? Lo mismo van a hacer con test 1. Yo les voy igual a enviar el test, ¿sí? Va a decir test 1 y van a tener que subir aquí donde dice test 1, ¿sí? La semana pasada hicimos un taller, igual la nota ya está. Les voy a pasar un PDF de lo mismo para que ustedes puedan subir donde dice taller 1, ¿sí? La evaluación lo mismo, ¿sí? Y el resumen. Sí, el resumen es la última actividad que debían haber subido hasta el viernes. En el caso del señor Morejón, como no tenía la clave de usuario, puede realizar todavía la tarea. Sí, ingresan a la actividad. Sí, como vieron aquí, le damos clic en la actividad, por ejemplo, en este caso, resumen. Sí, bajamos. Sí, y nos dice agregar entrega. Damos clic en agregar entrega y podemos netamente con la ayuda de nuestro navegador, ¿sí? En este caso de carpetas,
seleccionamos el archivo y netamente lo arrastramos hacia la pantalla donde dice puede arrastrar y soltar aquí. O podemos buscar, ¿sí? Por medio de estos dos elementos, la carpeta o el documento donde esté guardado. Luego ponemos guardar cambio y ya se guarda el cambio, ¿sí? Les comento, ya está habilitado un pequeño chat, me parece, sí, sobre la asistencia electrónica en la dirección, ¿sí? Entonces ustedes van a ingresar, ¿sí? El tema es asistencia electrónica en la dirección, ¿sí? Es un foro que abrimos, ¿sí? Entonces ustedes aquí van a poner añadir nuevo tema de discusión, ¿sí? Damos un clic, ponemos aquí de dirección, ¿sí? El tema que estamos viendo, ¿sí? Asistencia electrónica de dirección, le ponemos aquí. Y luego escribimos acá abajo nuestro comentario sobre este tipo de asistencia, ¿sí? ¿Qué beneficios tiene? ¿Sí? Eso queda como tarea el día de hoy, ¿sí? Van a ingresar a la plataforma, van a irse a esta tarea que está aquí, ¿sí? A este foro, y van a escribir qué beneficios creen ustedes, ¿sí? ¿Qué nos proporciona tener la asistencia electrónica? ¿Sí? ¿Qué beneficios y qué desventajas tenemos? ¿Sí? Van a añadir su comentario y ponen enviar al foro, ¿sí? Esa actividad quedaría del día de hoy. Bien, permítanme, voy a enviarles los archivos para que puedan subir. No sé si tienen algún tipo de pregunta. ¿Estás ocupando? Sí. Sí. Bien. Entonces ya les envío los documentos. Sí, permítanme. Ya. Bien, en el WhatsApp están ya los documentos del señor Gavilanes, ¿sí? Para que pueda subir las tareas al aula virtual. Bien, me confirman si ya tienen los documentos, en el caso del señor Gavilanes, y el señor Morejón me confirma si ya pudo acceder al aula virtual, ¿sí? Por
Muy bien. Entonces, para que ustedes puedan subir las tareas, ¿sí? Van a tener el tiempo dentro de esta misma clase, al final de la clase, para que suban, ¿sí? Todos los archivos. Les comento, vamos a dejar, bueno, ya vamos a subir, estén pendiente de la plataforma, ¿sí? Ahí vamos a subir nosotros distintas actividades, ¿sí? Que vamos a realizar en el transcurso de esta semana, ¿sí? Fíjese muy bien en las fechas para que no entreguen tareas retrasadas, ¿sí? Nos falta realizar dos actividades, más bien. Estas actividades vamos a realizarlas para el fin de semana, ¿sí? A ver, el señor Gavilanes. Sí, o señor Morejón, no sé cuál está en línea ahorita. Profe, mi usuario es el correo. Eso digo, ¿le probaste sin el 0 del inicio? Le puse de usuario mi correo y de contraseña, mi número de cédula sin cero. No. En los dos campos, llénales con tu cédula, pero sin el 0 del inicio. Sí, en usuario y en contraseña. Y luego tú le cambias la contraseña. Sí. Me confirma si es que ya pudiste ingresar, ¿sí? Bien, un poco les comento, ¿sí? El día de mañana, bueno, como falta un compañero, sí, no sé si tengan la posibilidad de ingresar una hora antes. Entonces, como el compañero no está, ¿sí? Vamos a tener que realizarlo en la misma hora de clase. Sí, la idea era como habíamos hecho en sistema de frenos, ¿sí? Les trajimos un poco de sus componentes para que tengamos una noción, ¿sí? En real, como quien dice, bueno, en este caso real, pero de manera digital, ¿sí? Video guiada, ¿sí? De los distintos componentes, igual analizamos el desgaste que tienen, ¿sí? El día de mañana, Profe, ya puede entrar a la plataforma. allá, chévere. Entonces ahí, para que subas el deber del resumen que te falta, ¿sí? Y llenes el foro, ¿sí? Bien, como les comentaba, Profe, el día de... Sí, dime, no, nada. ya. Bien, como les comento, sí, el día de mañana vamos a realizar esta inspección, sí, netamente en un vehículo, sí, de todos los elementos que hemos visto hasta ahora en imágenes, sí. El día de mañana vamos a ver de una camioneta y un tipo Jeep, ¿sí? Vamos a identificar un poco las partes, ¿sí? Un poco les hablaremos de la atención que tienen, cómo identificar o los procedimientos para inspección, ¿sí? Netamente inspección. Aún no entramos a lo que se refiere a mantenimientos, ¿sí? Ahorita estamos revisando los componentes que pueden tener estos sistemas, ¿sí? Entonces mañana les invito, ¿sí? A que por favor estén puntualmente para que no se pierdan el inicio de la clase, ya que como les digo va a ser la primera hora netamente una práctica guiada.
Sí, ahí les explicaré también cómo va a realizar la sesión final, ¿sí? Tendrá el mismo modo, o sea, el mismo modo de operación, ¿sí? Nosotros les guiaremos por medio de video, ¿sí? Y ustedes tendrán que irnos diciendo qué elementos son, ¿sí? Cómo se realiza el despiece, cómo realizo el desmontaje, ¿sí? De lo que hemos venido tratando, ¿no? Mantenimiento del sistema de frenos, suspensión y dirección. Bien, para el foro, sí tienen un tiempo de 10 minutos. Por favor, llénenlo. Como dice la tarea, mencionen ahí en el foro cuáles son los beneficios de que nuestro vehículo tenga una asistencia electrónica, ¿sí? Llenen ese foro. En el caso de un señor, por favor, suba el deber igual del resumen. Sí, para eso ustedes tienen o disponen de 20 minutos. Sí, el día de hoy, si no hay más preguntas, daríamos por terminada la clase. Nos vemos el día de mañana. Sí, como les digo, tratemos de conectarnos puntuales. Como saben, 7:10 ya arrancamos. Para un poco explicarles y que ustedes vean de manera más real estos elementos. ¿Sí? Bien, muchachos, el día de hoy de mi parte, gracias por la atención y nos vemos el día de mañana. No se olviden de llenar el foro. Le doy paso a mi compañero. Gracias. Pues sí, pues muchas gracias. Como haciendo mención a mi compañero, simplemente para recordarles que no se olviden de llenar este foro, ya que es un poco ayuda para ustedes mismos, que tengan un poco más de conocimiento y puedan... perdón, señor Manejo, no le escuché, no sé si nos puede repetir. No, bueno, quizá, bueno, eso es lo que estaba tratando de comentar, ¿no? Para que tengan un poco más de conocimiento en este tema y les recomiendo que realicen este tipo de foros. De igual manera, conmigo es hasta el día de mañana y muchísimas gracias.